Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de septiembre de 2023 y esto es La Contracrónica. El verano se acaba y la guerra en Ucrania permanece con los frentes prácticamente estancados. La ofensiva ucraniana dio comienzo en junio y con ella el gobierno de Volodymyr Zelensky esperaba continuar el fulgurante avance que meses antes detuvo la irrupción del invierno. El plan era que las unidades ucranianas, equipadas ahora con armas occidentales y después de meses de entrenamiento en Occidente, pudiesen romper la línea de frente con facilidad y así hacerse con una porción considerable del territorio ocupado por los rusos. Eso, aparte de recargar la moral de las tropas, daría al gobierno ucraniano una posición de fuerza para emprender cualquier tipo de negociación de paz. Pero el ejército ucraniano no ha podido llevar adelante su plan. Se ha encontrado contra un muro impenetrable de fortificaciones rusas levantadas durante el pasado invierno. En algunos puntos se ha avanzado, pero ha sido muy poco, apenas unos kilómetros en algunos salientes como el de Robotine, que cayó a principios de este mes. La línea de frente, que tiene unos 1000 kilómetros de longitud, se mantiene prácticamente igual a la que había a comienzos de verano. Con todo, la ofensiva no ha terminado. A los ucranianos les quedan aún 2 o 3 semanas en las que el tiempo todavía será propicio para atacar, pero la campaña de verano sí que toca a su fin, y ambos ejércitos deben ir preparándose para la llegada de la Rasputitsa primero y del frío después. Ni unos ni otros están pensando en un alto el fuego. Los ucranianos porque no quieren entregar a Rusia ni un palmo de su territorio. Los rusos porque prefieren resistir y dejar que pase el tiempo. Vladimir Putin espera que las potencias occidentales se harten y retiren su apoyo a Ucrania. En Estados Unidos, 2024 será año electoral y en esas elecciones el Kremlin tiene grandes esperanzas puestas. Si ganan los republicanos, no digamos ya si gana Donald Trump, la política ucraniana de la Casa Blanca seguramente cambie y eso le beneficiará directamente. El tiempo juega a su favor, por lo que le interesa prolongar el conflicto todo lo que sea necesario. En Occidente, entre tanto, se percibe la de Ucrania como una guerra que se ha terminado transformando en una agotadora guerra de desgaste, que reclama grandes recursos financieros y militares para seguir su curso. Ucrania obtiene buena parte de esos recursos de sus aliados occidentales. Rusia se los tiene que proporcionar ella misma. Por eso su estrategia ha cambiado radicalmente durante este año. Todo se cifra en resistir al coste que sea, desgastando de paso al enemigo y a sus aliados. Para ello ha reorganizado por completo las operaciones en Ucrania, aprendiendo de los muchos errores que sus generales cometieron durante el año pasado. Han sabido adaptarse al campo de batalla, evitando las reforzadas defensas antiaéreas ucranianas. De una guerra convencional, tal y como la planteó el Kremlin durante los primeros meses, una guerra que ganarían por superioridad numérica y mayor potencia de fuego, han pasado a algo más sofisticado. Los drones, por ejemplo, han tomado el relevo de los aviones de combate y las medidas de guerra electrónica el de los avances con unidades de infantería. Todo lo han calculado para resistir. Se saben a la defensiva y ahí quieren permanecer, defenderse. Especialmente si estás preparado para ello, es siempre mucho más sencillo que atacar. Ahora solo les queda llevar el plan hasta sus últimas consecuencias y vencer por agotamiento del adversario. 19 meses después, acaban de cumplirse hace un par de días, de que el Kremlin fracasase en su pretensión de conseguir una victoria relámpago en Ucrania, el ejército ruso se ha terminado adaptando al campo de batalla. El campo de batalla que él mismo ha creado a lo largo de los últimos meses. Han abandonado las ofensivas, las grandes ofensivas no se sabe nada desde hace más de un año, y se limitan a resistir, con el objetivo de desgastar a Ucrania y por extensión a sus aliados occidentales, que son quienes están corriendo con buena parte de la factura del gasto de guerra ucraniano. La guerra está, por decirlo de algún modo, en el punto en el que los rusos quieren que esté, al menos en este momento exacto. La guerra, de cualquier modo, comenzó torcida para Rusia, eso lo sabemos bien, sobre todo los que seguimos el conflicto a diario. Su ejército, recordemos, allá por febrero o marzo de 2022, decía ser el segundo más poderoso del mundo, solo después del de Estados Unidos. Pues bien, ese ejército se estrelló contra Kiev, solo consiguieron avanzar hasta los alrededores, hasta las inmediaciones de la ciudad,
ciudad, también se estrelló contra la segunda ciudad del país, que es Kharkov, y también se estrelló contra Odessa. A Odessa ni siquiera consiguieron aproximarse por tierra, quiero decir, por aire se han aproximado muchísimo porque es una ciudad a la que han frito y siguen friendo a bombazos siempre que tienen la oportunidad. Pero no solo se estrelló contra estas ciudades, se estrelló también contra el ejército ucraniano, que se desplegó a toda prisa para contener la invasión. Eso era algo con lo que no contaban y que echó por tierra los planes de invasión que habían hecho durante los meses precedentes. No solo no consiguieron hacerse con las tres principales ciudades del país, con el impacto psicológico y simbólico que eso hubiera tenido, vamos, por caso si se hacen con la capital, pues es muy probable que la guerra hubiera terminado ahí, o si se hubieran hecho con Kharkov o incluso con Odessa, hubiéramos tenido, quizá tendríamos una guerra ahora mismo, pero sería muy distinta a la que estamos presenciando, pero no solo se dieron contra eso, que ya de por sí era noticioso, sino que 2 meses más tarde los rusos estaban replegándose al norte del país. Recordémoslo, a principios de abril del año 2022. Empezaron a ir dejando pueblos y aldeas que habían ocupado en la primera oleada de ataques. Aquello dio que pensar a muchos, si no siguen avanzando es porque no pueden seguir avanzando, no porque no deseen seguir avanzando. Nada mejor que terminar una guerra que ha empezado sin que tú tuvieras la voluntad de ello. Putin en ningún momento quería montarse una guerra de estas dimensiones en el sur y con estas consecuencias internacionales que está teniendo para su propio país y para él mismo, que apenas puede salir de Rusia, y si sale es a lugares muy concretos donde el Tribunal Penal Internacional no le puede echar mano, pero se la encontró y empezó perdiendo, porque a la vuelta de mes y medio todas sus unidades estaban ya replegándose para concentrarse en el este y ya proseguir desde allí, desde la zona del Donbass, el avance. Por la propia geografía ucraniana, el frente tiene forma de media luna. Esto era el planteamiento que había a principios del mes de mayo, el planteamiento estratégico, digamos, que había a principios del mes de mayo de 2022. Pero aquello tampoco funcionó. En el verano del año pasado no solo no consiguieron avanzar, porque no consiguieron avanzar, esa es la verdad, sino que también empezaron a retroceder, sobre todo a partir del mes de agosto, cediendo grandes porciones de terreno que habían ocupado al inicio de la invasión. No ya las del norte del país, sino también las del oeste del país. De hecho, hasta agosto del año pasado, los rusos se encontraban muy cerquita de la ciudad de Kharkov y tuvieron que alejarse a la carrera, además, porque los ucranianos desataron una ofensiva muy exitosa. La última ciudad que tuvieron que abandonar fue la ciudad de Jersón. Esta ciudad está en la desembocadura del río Dnieper. Lo hicieron además con gran vergüenza, lo hicieron de madrugada y medio a escondidas. Habían tomado Jersón unos meses antes, en el momento de la invasión, con la idea de que esta ciudad, que es una de las principales de Ucrania, les sirviese de punto de partida para lanzarse a por Odessa, que es el principal puerto del país, y ya de paso dejar a Ucrania sin acceso al Mar Negro. Pero a finales de octubre, y a principios de octubre, hace justo un año, la posición se había tornado indefendible, por lo que prefirieron, la retirada táctica, replegarse al otro lado del río. Luego ya este año se encargaron, no sabemos quién, pero probablemente los rusos, de volar una presa aguas arriba en el río Dnieper, y esa zona ha quedado completamente intransitable. Bien, en aquel entonces, de octubre, noviembre del año 2022, todavía no habían volado esta presa, pero llegó el invierno y la guerra se ralentizó. Las guerras que tienen lugar en las estepas rusas siempre se ralentizan. Se ralentizaron con Napoleón, se volvieron a ralentizar con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y se están ralentizando con esta guerra entre Ucrania y Rusia. Tan solo se libró una gran batalla, combates hubo muchos durante el invierno, pero una gran batalla, la batalla de Bakhmut en el Donbass, que costó decenas de miles de vidas. No sabemos exactamente cuántas, pero los rusos pudieron dejarse tranquilamente aproximadamente, y siendo generosos, unos 20.000 soldados, 20.000 efectivos en esta batalla de Bakhmut. Era eso sí una cuestión de orgullo para los rusos, por lo que enviaron allí lo mejor que tenían en aquel momento. Enviaron a los mercenarios del grupo Wagner. La ciudad, o mejor dicho, las ruinas de la misma, porque
Cuando uno ve imágenes de Bakhmut antes de la guerra y las actuales, pues se te cae el alma a los pies, es inevitable. Los bombardeos, hasta con municiones incendiarias, fueron pavorosos. Putin se ensañó con esta pequeña ciudad de provincias de Ucrania. Han dejado la ciudad completamente arruinada. Es una ciudad de buena medida inhabitable. Pero bueno, el hecho es que las ruinas de esta ciudad cayeron en manos rusas a finales del mes de mayo, del mes de mayo de este año. Y aun con todas, la tensión en esa zona no se ha interrumpido. Sigue habiendo combates en las inmediaciones de Bakhmut, pero vamos, la gran ofensiva se detuvo ahí. El hecho es que mientras el grupo Wagner, con Yevgeny Prigozhin a su cabeza, Yevgeny Prigozhin, que en paz descanse, porque su avión, como bien sabemos, hice un programa sobre este mismo tema hace unas semanas, pues en el mes de agosto se cayó del cielo cuando volaba de Moscú a San Petersburgo. No sabemos si se cayó porque lo derribaron, porque llevaba lo derribaron con un misil, quiero decir, llevaba una bomba a bordo, o simplemente porque el avión falló y se fue a tierra. Lo desconocemos, pero teniendo en cuenta cómo el Kremlin suele quitarse a sus enemigos, el Kremlin, identificado con Vladimir Putin, pues todo lleva a pensar que fue eliminado tras haberse rebelado contra el propio Putin en un golpe de estado fallido que se produjo a finales del mes de junio. Bien, pues mientras Wagner y Prigozhin y sus muchachos de Wagner estaban cometiendo todo tipo de tropelías en Bakhmut en los meses de enero, febrero, marzo, así hasta el mes de mayo, en la retaguardia los rusos estaban a otra cosa. Estaban levantando una formidable línea de fortificaciones con la intención de aguantar la previsible acometida ucraniana. Digo previsible porque la esperaban. Si habían parado su ofensiva en el mes de octubre fue porque llegó la Rasputitsa y ya no se podía avanzar, y porque luego llegó el frío y se podía avanzar menos todavía. Así que la idea era, y es normal además, que los ucranianos quieran recuperar su propio país. Esperaban que diese comienzo entre el mes de abril y el mes de junio. Casi todas las apuestas eran que iba a empezar en mayo, aunque empezó un poquito más tarde, empezó en junio de este año. Se retrasó más de la cuenta, eso sí. Recordad las contracrónicas que hice en aquel entonces, estoy hablando hace solo 6 meses, en las que hablaba de que no entendía muy bien yo por qué no se estaban retrasando tanto, habida cuenta de que el verano en aquella parte del mundo tampoco es que sea especialmente largo. Los ucranianos se percataron de que esta vez no iba a ser tan fácil. Esa seguramente sea la razón por la cual tardaron tanto en emprender la ofensiva. Vieron que los rusos se habían encastillado tras varias líneas defensivas, muy difíciles todas de atravesar. Eso ya daba una pista. Una pista importante de por dónde iban a discurrir las cosas de ahí en adelante. Parecía que Rusia al final había aprendido de sus errores y que se estaba adaptando a las condiciones del terreno, y más concretamente a las condiciones del terreno en esta guerra. Nada de columnas con miles de hombres, con acorazados, aviación, recordemos esas columnas inmensas de 50-60 kilómetros de longitud que aparecieron al principio de la guerra. A partir de ahí, lo único que había que hacer era encastillarse, resistir y combinar esa resistencia con ataques de artillería a las ciudades ucranianas que están en la zona libre, a las infraestructuras energéticas, y luego un uso mayor, mucho más intenso, de drones, de, digamos, ciertas herramientas bélicas que ya existían antes de esta guerra, pero que se han graduado, han alcanzado su mayoría de edad durante la guerra de Ucrania. También todo tipo de tácticas de guerra electrónica. Como resultado, el ejército ucraniano, cuando desató al final ya su ofensiva, en junio, se encontró ante una muralla, lo que ha complicado muchísimo su avance. Algo han progresado, eso es cierto, en los últimos meses, pero ha sido muy poco. Poquísimo, apenas un puñado de kilómetros y además en puntos muy concretos del frente. Esos pocos kilómetros han costado sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, que dijo Churchill en aquel discurso en la Cámara de los Comunes en 1940, cuando se convirtió en primer ministro y le tomó el relevo de Chamberlain. Se encontraron los ucranianos con campos minados inmensos, trincheras, fortines, baterías antitanques, helicópteros merodeadores que imposibilitaban el avance.
Tan pronto como en el mes de junio, esto fue rápido, ya se vio que la cosa iba para largo, que los rusos habían cambiado por completo de estrategia y que la guerra entraba en una nueva fase. Esta nueva fase está caracterizada por el desgaste, un desgaste que llega sobre dos ejércitos que llevan combatiendo más de año y medio y que están ya muy desgastados. Se han perdido, como es normal, buena parte de su eficacia de combate. El ejército ruso sigue siendo más grande, sigue teniendo mayor potencia de fuego, sigue teniendo mayores reservas humanas, pero también es más rígido. Adolece de una estructura muy verticalizada, al estilo soviético, que permite poca iniciativa a los comandantes de primera línea y da prioridad a los objetivos políticos sobre la toma de decisiones en el campo de batalla. Esto lo hemos podido ver a lo largo del último año y medio aquí, porque os lo he contado yo, porque han venido algunos invitados siempre de primer nivel en la Contracrónica, cuando pasaba por aquí Nicolás de Pedro, Martín Tuitero, estuvo Yago también hace no mucho tiempo, y todos coincidían en lo mismo. Bien, esto no ha cambiado. El ejemplo lo tenemos en Bakhmut, donde desperdiciaron los rusos pues meses y miles de vidas para tomar una ciudad que, la verdad sea dicha, tenía poco valor estratégico. Pero el Kremlin la señaló como un objetivo propagandístico de primer nivel, para compensar, al menos desde el punto de vista de la imagen, los repliegues del verano anterior. Especialmente la pérdida de Jersón, cómo les sacaron de los alrededores de Kharkov, en fin, esas imágenes tan lamentables en las que los soldados rusos salían a la carrera o caían hechos prisioneros y se dejaban todo su equipo y todo su material atrás. Evidentemente un tanque, municiones, fusiles, etcétera, un simple camión para transporte de tropas, pues es un regalo para un ejército que se lo encuentra intacto. Y eso es lo que se encontraron los ucranianos. Bien, todo eso había llegado no solo a Occidente, que por supuesto había llegado también a muchos rusos que están siguiendo la guerra a través de grupos de Telegram o están siguiéndola a través de blogs bélicos especializados. Esto Putin quería apuntarse un tanto, y ese tanto el único que tenía a mano en aquel momento, en tanto que no podía tomar, qué sé yo, Kharkov u Odessa o retomar Jersón, pues se conformó con Bakhmut. Ya digo, un objetivo que no tenía mucho valor, pero el Kremlin lo señaló como un objetivo propagandístico de primer nivel. Y eso era la clave. Desde entonces, los generales rusos tienen que seguir desplegando tropas en aquellas ruinas para defenderlas, ya que tiene mucho significado simbólico, en tanto que es la única gran victoria que han conseguido los rusos en toda esta guerra. En todo lo demás, Rusia está a la defensiva tratando de frenar el avance ucraniano. Para cualquier ejército, no hace falta ni siquiera que lo digan, siempre es mucho más fácil defender que atacar, porque el defensor elige el lugar donde se va a librar el combate, y eso ya cuenta bastante. Pero el ejército ruso ha aprendido de muchos de los errores que cometió el año pasado. Por ejemplo, al comienzo de la guerra, los aviones rusos se dieron de bruces contra las defensas antiaéreas ucranianas y sufrieron muchas pérdidas. Recordemos cómo nos llegaban vídeos de aviones, de helicópteros también rusos cayendo al suelo. Más de 75 aviones fueron derribados en esa época. Pero aprendieron la lección pronto, los generales de aviación rusos. Ahora lo que hacen es evitar las zonas que están bien cubiertas por la defensa antiaérea ucraniana. Bueno, este es el caso de Kiev, sin que nos vayamos mucho más lejos. La ciudad está segura de ataques aéreos porque hay un anillo de defensa antiaérea muy bien diseñado. Luego los rusos han hecho otra cosa. Han alejado los puestos de mando, también muchos depósitos de municiones, centros logísticos de la línea de frente. Antes los tenían pegados, cuando vieron que estaban expuestos a los lanzadores HIMARS de Estados Unidos, estos que Estados Unidos había proporcionado a Ucrania, que proporcionó el año pasado. También hemos hablado mucho en la contracrónica de ellos. Saben los rusos que los proyectiles lanzados por los HIMARS son extraordinariamente precisos y que tienen aproximadamente un alcance de unos 70 kilómetros. Los ucranianos han recibido también las llamadas bombas JDAM, que este es un dispositivo guiado por GPS que transforma bombas normales y corrientes, bombas tierra-aire de caída libre, en munición guiada por GPS.
Los rusos evidentemente pues han actuado en consecuencia, colocando sus puestos de mando y sus polvorines a una distancia más o menos segura. Tendrán eso sí que llevárselos más lejos, porque Estados Unidos sigue doblando la apuesta. Ha anunciado, esto hace muy poquito, que proporcionará en principio una pequeña cantidad de otro tipo de misiles, unos misiles que se llaman ATACMS, se los proporcionará a Ucrania a lo largo del próximo mes, y que podría transferirles más en el futuro. Los ATACMS, por si os preguntáis qué son unos misiles tierra-tierra con un alcance bastante largo de hasta 200 kilómetros en función del modelo, con los que podrían atacar no solo esos centros de mando y esos polvorines, sino también directamente las líneas de suministro rusas. Otra cosa que han aprendido los rusos es a protegerse, cosa que no supieron hacer durante el final del verano del año pasado, por eso echaron a correr. Al principio de la guerra desplegaron aquellas columnas larguísimas de vehículos blindados sin protección alguna, porque entendían que no había nada que temer. Estoy recordando en marzo de 2022 cómo nos llegaba a través de los periódicos y las redes sociales esas columnas inmensas con imágenes tomadas por satélite o tomadas por drones en las que se veía una columna de 40-50 kilómetros de largo, ¿no? Bueno, Kiev está perdido, no hay ninguna posibilidad de que resistan a esto. Pero claro, la columna tenía que llegar. Y no sucedió, no llegó, vamos. Esas columnas fueron atacadas por unidades ucranianas sobre el terreno, muy móviles, conocían perfectamente dónde se estaban moviendo, que por algo es su país, y con las armas adecuadas para ir uno a uno, inutilizando los acorazados. Los rusos ahora ya han aprendido esto, que no se pueden confiar, que enfrente no tienen a unos amateurs, sino a tipos muy profesionales y muy motivados, y protegen mejor a sus soldados mediante trincheras o fortificaciones. Ocultan sus tanques, sus vehículos blindados, también sus vehículos de transporte personal. Bueno, tratan de ocultarlo todo en pequeños bosquecillos, bajo redes de camuflaje, para que los drones de observación ucranianos no puedan detectarlos. Y si no los detectan, pues luego no pueden atacarlos. Con los drones los rusos también se han puesto al día. Al principio fueron más víctimas que verdugos en esto de los drones. Ahora la cosa está empatada, como os contaba. Los ucranianos los usan de forma muy intensa desde el principio y ahora son los rusos los que han hecho de estas armas uno de sus elementos principales de ataque. Han desarrollado drones propios y, bueno, las fábricas rusas tienen órdenes de priorizar la fabricación de drones sobre la de otras armas. Emplean drones suicidas como los Lancet, de los que os hablaba aquí hace un par de semanas, que le dediqué un programa a esto de los drones. Los Lancet son unos drones suicidas de fabricación rusa que no son nuevos para esta guerra y habían sido desarrollados antes, pero que el ejército ruso les ha encontrado muchísima utilidad en este campo de batalla, en este teatro de operaciones, mejor dicho. También hacen un uso muy intenso de los drones iraníes Shahed, de los que hablé en este programa, que como los Lancet son igual, son drones kamikaze. Es decir, despegan, merodean por el campo enemigo buscando objetivos y cuando los localizan se estrellan contra ellos. Junto a eso se emplean también otros drones, los de los Orlan se llaman. Estos son de observación. Y con estos drones de observación obtienen coordenadas de posiciones ucranianas y luego ya pueden tranquilamente atacarlas con artillería. Para inutilizar los drones ucranianos lo que hacen es valerse de técnicas de guerra electrónica. Es decir, crean, por ejemplo, interferencias que echan a tierra los drones ucranianos. Pero Rusia ya no solo se defiende en las zonas ocupadas de Ucrania, también lo hace en su propio país. Los ucranianos atacan de forma sostenida desde hace meses territorio ruso, valiéndose por supuesto de drones. Han sido capaces de llegar hasta la misma Moscú, como os contaba en un programa que hice a finales de agosto, y de hacer algún que otro destrozo en bases aéreas del centro y del norte del país. Para combatirlo, están empleando han tomado diferentes medidas. Han empezado a dispersar sus aviones en distintos aeródromos, de modo que si los ucranianos tienen éxito atacando uno, pues tendrán que lamentar menos pérdidas, claro. También han empezado a cubrir sus aviones más grandes, como los bombarderos con neumáticos. Hay fotografías que se les puede ver, fotografías satélite. Los neumáticos, según parece, no son para que el dron rebote, como podríamos pensar, sino para confundir al software del dron y que no identifique el objetivo como un avión. En resumidas cuentas, que todo lo cifran en resistir al coste que sea, y que en última instancia sea Ucrania y sus aliados los que se desgasten.
Resistir es costoso, claro está, pero lo es más pasar a la ofensiva, especialmente contra un ejército con una moral tan alta, tan motivado como el ucraniano, que está recibiendo además desde hace un año armas de última generación de las potencias occidentales. La estrategia a resistir, con todo, no obedece tanto a razones militares como políticas. Las guerras, ya sabéis, rara vez se ganan resistiendo, se ganan atacando. Un ejército en guerra puede ser que durante un periodo concreto de tiempo pues decida ponerse a la defensiva, reponer fuerzas y reorganizarse para luego desatar una ofensiva mucho mayor. Bueno, eso es lo que hicieron los aliados durante la Segunda Guerra Mundial en el frente occidental. Se replegaron a Gran Bretaña tras la batalla de Francia. En junio de 1940 los británicos tuvieron que salir casi a nado por el Canal de la Mancha de Dunkerque y luego allí en Gran Bretaña acumularon fuerzas y se organizaron para lanzarse sobre el continente en 2 tandas. Primero sobre Sicilia en el verano del 43 y luego Normandía en junio del 44. Lo de Rusia en Ucrania no tiene el aspecto de ser eso. Es un simple cálculo político. Putin quiere salir de esta guerra, pero no hacerlo de cualquier manera, sino mediante un tratado de paz que le garantice ganancias territoriales en el Donbass y que ya de paso legalice su anexión de Crimea. Si lo consigue, pues para él sería óptimo, sería volver a 2014. Se eliminarían de un plumazo todas las sanciones, se reabrirían los gasoductos y todo volvería a la normalidad. De puertas adentro, además, lo vendería como una gran victoria patriótica, en la que Rusia ha conseguido defender a los rusoparlantes de Ucrania, incorporándolos a la gran Rusia. Eso le atornillaría en la presidencia, seguramente ya hasta su muerte, y le convertiría en algo parecido a un héroe nacional, al mismo nivel o casi que Pedro el Grande o que Alejandro I, el zar que consiguió derrotar a Napoleón, o el mismo Stalin. Para eso necesita una guerra larga y vencer por puro agotamiento del contrario. Lo que no sabemos aún es si conseguirá salirse con la suya. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Nicolás, de Bolivia, un contraescucha clásico que, al hilo de lo que hablaba con Alberto la semana pasada sobre la inmigración en Estados Unidos, nos cuenta lo siguiente. Hola Fernando, ¿cómo estás? Luego de escuchar tu programa sobre el tema de la migración en Estados Unidos, de los mojados, bueno, yo viví un buen tiempo en Estados Unidos, fui primero como estudiante, me quedé trabajando de manera legal allá unos años, pero experimenté lo que es el tema migratorio, es complicado. Tenía mi permiso de trabajo, pero al cierto tiempo teníamos que sacar una visa. Finalmente la logré sacar, pero bueno, al final por temas personales decidí volver a mi país y no la llegué a utilizar, pero vi lo complicado que es, inclusive de forma legal, el tienes que ir renovando la visa cada 3 años hasta que finalmente logras sacar la famosa residencia, y hasta que no tienes eso, medio que eres un ciudadano a medias. Si bien habían algunos impuestos que no tenía que pagar, gracias a Dios, había una cierta precariedad. Yo, como trabajaba en la construcción, en el proyecto donde estaba, era lo que se llama un proyecto de sindicatos, ¿no? Entonces, sí o sí, la gente que trabajaba ahí tenía que pertenecer al sindicato, dependiendo del rubro en el que estaba. No siempre es así. Hay ciertos estados en los cuales eso es más fuerte que otros. Pero una anécdota interesante, uno de los contratistas, que era de los que colocaba el acero estructural, el acero corrugado para el hormigón, se trajo, un día aparece con, como dices vos, con unos bajitos morenitos para colocar el acero. Es cuestión de echarlo y amarrarlo, ¿no? Y eran unos 20 tipos, y te das cuenta al tiro que no eran gringos, porque yo te hablaba que estábamos en Missouri, fuerte, es bien en el Midwest, ¿no? Estás ahí en el medio del país, y los tipos, me acuerdo, empezaron a colocar, y algo que me llamó la atención es que no usaban mucha grúa, como más o menos como hacemos acá en Bolivia. En cambio los gringos todo es con grúa, y tienes un gordo así con su corneta que todo el día está ahí tocando la para que le muevan las cosas. Y le pregunto al superintendente, que era al gringo, y le digo, ¿qué tal los nuevos obreros que han llegado, estos mexicanos? Y me mira y me dice, no, realmente impresionante, los tipos iban y pam, empezaban a colocar.
al cabo de 3, 4 días empezaron a aparecer mensajes en los baños, así sobre todo la gente del sindicato, que era furiosa porque por supuesto que estos tipos no pertenecían. Desconozco si eran legales o no, es algo que no quise ir a preguntar, pero no sé. Lo más chistoso es que al cabo de un tiempito desaparecieron, ya no nos volvieron me imagino que se los mandaron a otro lado, ¿no? Es algo complicado en Estados Unidos. Yo conozco gente que inclusive allegados, digamos, de mi país, que se fueron a vivir allá, no fueron mojados, porque bueno, Bolivia está bastante lejos, pero les podríamos llamar, no sé, paracaidistas. O sea, ellos fueron con una visa de turista y se quedaron, obviamente de una forma ilegal. Y yo conozco familias que están ahí hace años, han tenido sus hijos ahí, inclusive el hijo es ciudadano y los papás no, entonces llega un momento en que las propiedades y trámites legales y todo eso le empiezan a pasar al hijo, una vez que agarra mayoría de edad, y el pobre tipo está décadas viviendo en ese país, pero no tiene todas las facilidades que puede tener un residente, digamos, ¿no? Y que yo sepa, no es tan fácil. Si es que has entrado de una forma ilegal, no es tan fácil sacar la residencia, a no ser que sea alguna amnistía o una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, y como dices vos, si hablas, están llenitos, son muy necesitados. Si hablas español en los restaurantes, te van a tratar muy bien, porque casi seguro que el mesero es hispano. Una vez estaba con un amigo mexicano y fuimos a un restaurante y sin querer nos entramos por la puerta equivocada y nos entramos a la cocina. Y yo me hice la burla y digo, carajo, ahorita nos van a, perdón la palabra, esto nos van a poner a trabajar. Entonces nos salimos porque eran puros mexicanos metidos ahí. Y como te digo, era en un lugarcito así, tierra adentro, en Missouri, ¿no? Y otra cosa también, con varios de mis amigos anglos, bien gringos, buscando restaurantes de comida mexicana. Se ha vuelto tan común que a los mismos anglos les encanta la comida mexicana y ya se ha vuelto prácticamente una comida local, ¿no? Pues muy interesante todo esto que nos cuentas, Nicolás, como siempre que dejas notas de voz en la contracrónica. Deberías prodigarte más. Bueno, lo que nos vienes a contar es algo que cualquiera que conozca Estados Unidos sabe de primera mano. En aquel país hay 3 escalas de ciudadanía. La primera y la superior es la de los ciudadanos estadounidenses, ya lo sean por nacimiento o por naturalización. La segunda es la de los residentes extranjeros, los inmigrantes legales, digamos, gente que dispone de un visado específico para poder trabajar o estudiar dentro del país. Durante la duración de su visado de residencia, nadie les puede tocar un pelo, pero claro, no pueden, por ejemplo, votar en las elecciones. Como contrapartida positiva en este caso, es que no tienen que pagar algunos impuestos propios de los ciudadanos estadounidenses. Los otros sí tienen que pagarlos. El tercer nivel, la tercera escala, sería el de los inmigrantes ilegales. Es decir, gente que ha entrado legal o ilegalmente en el país, pero que permanece dentro de Estados Unidos de forma ilegal. En tanto que aquello es gigantesco y es una economía siempre voraz de mano de obra, pues es fácil para un inmigrante legal encontrar un empleo. Y si no da mucho que hablar y no se busca líos, puede permanecer allí muchos años. Claro, es una situación que genera mucha incertidumbre, porque puede ser detenido en cualquier momento y deportado. Pero a toda esa gente que están como inmigrantes ilegales parece ser que les compensa porque siguen allí. No sabemos a ciencia cierta cuántos hay, pero son muchísimos. Las estimaciones calculan entre 10 y 12 millones de personas. Es decir, más que la población de países europeos, como pueden ser, no lo sé, Bélgica o Portugal o Austria. Esos 10 o 12 millones de personas necesitan trabajar porque allí no existe un sistema asistencial como el que hay en los países europeos. En España, por ejemplo, cuando llega un inmigrante, da igual que sea legal o ilegal, tiene acceso a todo el sistema sanitario. Nada similar existe en Estados Unidos. En Europa, estos inmigrantes sin papeles pueden llegar a acceder a subsidios por parte del Estado. En Estados Unidos eso es impensable. Claro, esto les empuja a trabajar mucho, muy duro. También les coloca en una posición de gran vulnerabilidad de cara a los empleadores. Esa es la razón por la que se cometen tantos abusos con inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Los sindicatos lo saben, naturalmente, y más o menos toleran la situación, porque son conscientes de que esos inmigrantes ilegales son necesarios.
La economía estadounidense demanda mucha más mano de obra de la que hay disponible dentro del país. Por eso tiene que echar mano continuamente de la que viene de otras partes del mundo, especialmente de Centro y Sudamérica. No todos provienen de ahí. Hay muchos inmigrantes llegados desde los países asiáticos, por ejemplo, pero la mayor parte son de origen hispano. El destino de cada uno de esos inmigrantes es individual. Unos terminan arraigando en el país, en Estados Unidos, y quedándose. De una manera u otra consiguen los papeles para el visado y al cabo de unos años terminan adquiriendo la nacionalidad. Otros trabajan muchos años de forma ilegal, transfieren su dinero a su país de origen y al cabo de un tiempo terminan regresando. Otros son apresados en una redada y deportados. Otros consiguen la condición de legales, pasan una época de su vida allí, nunca llegan a adquirir la nacionalidad y terminan regresando a su país de origen. Los que son apresados y deportados suelen volver a intentarlo. Viajan de nuevo hasta Estados Unidos de forma ilegal, naturalmente, y se ponen a trabajar de nuevo allí. Cada inmigrante en Estados Unidos tiene su personal e intransferible historia. Algunas son durísimas, por cierto. Otras, en cambio, pues son una historia, pues la gran historia americana, ¿no? Del sueño americano. De llegué aquí con una mano delante y otra detrás y hoy soy un empresario con apenas 20 años, incluso menos. Hoy soy un empresario importante que gana un montón de dinero. Te encuentras las dos cosas. El hecho es que esto nos viene a demostrar que no se le pueden poner puertas al mar. Esa intención de Donald Trump de instalar un muro entre México y Estados Unidos habitaba en el reino de la fantasía. Y aun en el caso de que lo hubiese construido y estuviese perfectamente custodiado, ¿no?, por la Guardia Nacional, ya se habrían encontrado 1000 maneras de burlarlo. Si hay demanda de algo en algún lado, no tardará en surgir la oferta. Lo mismo que sucede con las drogas. Bien, vamos ahora con Diego, que es de Zaragoza y que nos habla del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. ¿Qué tal? Lo primero de todo, como siempre, felicidades por el programa. Mira, manda este audio, supongo que tendrás unos cuantos ya, del tema de las lenguas oficiales de España en el Congreso. Yo quería hacer una reflexión. Yo a priori no me parece mal que estas lenguas estén en el Congreso, si son lenguas españolas, pero que no deberían de estarlo, ¿no? Al final, pues tenemos toda representación y ¿por qué no que se representen todas las lenguas de España? Catalán, asturiano, son lenguas españolas. También entiendo que es un derroche y que es algo innecesario, siendo que todos hablamos castellano o español. Pero yo lo que quería comentar era que tengo un compañero de trabajo que aquí en Zaragoza vive aquí, pero él es catalán y es independentista. La verdad que es un tío, me llevo muy bien con él, es muy majo, es muy inteligente, pero ¿qué le vamos a hacer? Es independentista. No lo entiendo porque él vive aquí y si no, estaría en otro estado, pero bueno, da igual. El caso es que a él no le parece bien que se hable catalán en el Congreso. Sus palabras exactas son: algo mal estamos haciendo si se habla castellano, si se habla catalán, perdón, en Madrid. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Es esto realmente bueno para los independentistas, siendo que es algo que lo han promovido, bueno, su líder, Puigdemont? ¿O realmente es algo integrador? No sé, ahí va. Bueno, un saludo a todos. Del tema este de las lenguas cooficiales en el Congreso ya hemos hablado en más de una ocasión aquí en La Contracrónica. También hice una La Contra hace no mucho, el mes pasado, Congreso Políglota la titulé. Yo, como bien saben todos los contraescuchas, por lo menos los habituales, tengo debilidad por alguna de las lenguas cooficiales en España. Es el caso del catalán. Me parece una lengua preciosa y todos los que me conocen saben bien que lo primero que hago en cuanto hacemos amistad es ponerle su nombre en catalán. El pobre Alberto Garín lo padece en carne propia. A Alberto no solo le he traducido el nombre, que es Albert, sino también el apellido. Le llamo Garí, que suena mucho más elegante que Garín. También le he traducido el nombre de su pueblo, Begas de Matute, por Begues de Matut. De hecho, le dije que me presentase al alcalde para que le comentase personalmente mi idea de convertir el pueblo en un lugar bilingüe, castellano-catalán, pero todavía no me lo ha presentado. Yo no sé si es que teme que me vaya a dar un bofetón o algo así. A Javier Rubio de Academia Play también se lo he traducido, le llamo Xavier Ross, y a él, por cierto, le encanta. Es decir, que a mí me parece muy bien que se hablen las lenguas cooficiales en toda España y que nos resulten familiares a los castellanohablantes lenguas como el catalán, el valenciano, el gallego, incluso el vasco, que es francamente complicado. Pero es que al Congreso de los Diputados se va a trabajar y para trabajar de forma eficiente necesitas una lengua común, un código común. Bueno, esa es la razón por la que las multinacionales suelen escoger el inglés para 1000 cosas, para los correos electrónicos, las videoconferencias, las reuniones presenciales, los comunicados y un largo etcétera.
Cualquiera que trabaje en una multinacional bien lo sabe. En el caso de que en España no dispusiésemos de una lengua común, como sucede, por ejemplo, en Suiza, pues no quedaría más remedio que colocar intérpretes. Pero es que en España tenemos esa lengua común, que es conocida por todos desde hace siglos. Me da igual cómo la llamemos, español, castellano, estado españolés o coine ibérica, la que más elige, la que más te guste. El hecho es que la conocemos todos los habitantes del país. Y cuando digo que la conocemos, es que la conocemos a fondo, que la hablamos y la entendemos a la perfección. Escribirla ya es otra cosa, y en eso no importa. Las faltas ortográficas las ponen igual en Cataluña que en Andalucía, que en Canarias, que en Galicia o que en Madrid, especialmente los escolares. Pero hablarla y entenderla la entendemos a la perfección. Caray, si tenemos ese lujo, no lo desperdiciemos. La semana pasada en el Congreso veíamos imágenes que parecían sacadas de la antología del disparate. Veíamos a diputados con auriculares en su escaño escuchando hablar, qué sé yo, un diputado catalán. Y luego esos mismos diputados y el diputado catalán hablando amigablemente, departiendo, sin necesidad de auriculares en un descanso. Estaban demostrando que tienen un código común para comunicarse que no quisieron emplear en el hemiciclo. Luego, aparte de eso, vendría lo del coste. Y lo de la ralentización de cualquier debate parlamentario. El coste te diría que es el menor de los problemas. Ya dije aquí que eso es el chocolate del loro, al lado de lo que gasta el Estado en todo tipo de estupideces. Pero lo de la ralentización sí puede ser un problema. Cualquier debate que tenga que realizarse en 5 o 6 lenguas. Los intérpretes pueden ser muy habilidosos y no me cabe duda de que lo son, pero no dejan de ser intérpretes. Cualquier conversación con intérprete de por medio se ralentiza. Respecto a lo de tu compañero que es catalán y que no le gusta que el catalán se hable en Madrid, pues mira, me temo que se va a tener que aguantar, porque a mí es una lengua que me gusta escuchar y también hablar en la medida de mis posibilidades. Ambas cosas las hago con frecuencia, por cierto. Además tenemos una librería catalana magnífica en la calle de Alcalá, así que no le va a quedar otra que fastidiarse. Bien, seguimos con Francisco, que nos habla del tema este de la amnistía. Hola Fernando, quería hacer 2 aportaciones sobre el tema que está enfrentando España, sobre el tema de la amnistía. Lo primero es las movilizaciones que está habiendo en España sobre esta ignominia más, sobre la amnistía, y que soy completamente escéptico. Soy completamente escéptico sobre estas manifestaciones porque digamos que lamentablemente las manifestaciones que funcionan son las manifestaciones problemáticas, que son las que hacen los independentistas y la izquierda radical siempre. Es decir, estas manifestaciones acaban saliendo en medios internacionales, acabas teniendo imágenes de la policía marchando contra la gente y claro, el gobierno pues sabe que esa imagen está mal, entonces acaba haciendo concesiones. La hizo el PP, la hizo el PSOE, etcétera. Pero los que no somos de izquierda no tiramos un papel al suelo en este tipo de cosas y estas cosas no sirven para nada, no son molestas, por lo tanto no veo cómo va a afectar. Van a decir que la democracia son las urnas y que esta gente pues que básicamente está clonada con Photoshop y que realmente no tienen ni por qué sacarla en Radio Televisión Española. Así que no veo cómo van a funcionar. No creo que funcionen por una cuestión de incentivo. Y el segundo es que veo que la gente está reaccionando a la amnistía como lo que es una barra basada y entiendo las diferencias entre hacer desaparecer el castigo y lo demás. Pero seamos sinceros, un indulto era ya eso y nos escandalizamos en su momento y actualmente ya lo vemos como algo completamente tolerable. El indulto, de hecho, también acaba con la separación de poderes porque lo que hace es conseguir que una persona que ha cometido un crimen, que ha sido juzgado con todas las garantías, pues llegue la gentuza esta de los políticos y desdiga al juez y diga que esa persona no merece cumplir el crimen. Y ya no pienso en los golpistas, que es sangrante, pero si pensamos en gente como María Sevilla o como Juana Rivas, que encima, además, es malo hasta para su círculo familiar, incluso para ella, en el caso de Juana Rivas, pues todavía más sangrante. Bueno, ahí están mis 2 reflexiones. Muchas gracias por tu programa, Fernando. El indulto, Francisco, ya causó algo de revuelo hace un par de años, cuando Pedro Sánchez lo aprobó. Pero en aquel entonces era algo aparte de ser legal, porque era perfectamente legal. No olvides que el indulto es una prerrogativa de gracia que tiene no solo este gobierno, sino todos los gobiernos, sino que llegaba 3 años y medio después de que esta gente entrase en la cárcel, es decir, se había hecho justicia. Habían sido juzgados y condenados, y el delito permanecía, naturalmente.
Habían pasado una temporada larga en la cárcel y a partir de ahí se consideró que ya era suficiente, que estaban arrepentidos, bueno, no lo estaban, pero daba igual, ellos actuaron como si lo estuviesen, y que una medida de gracia como esta vendría a suavizar la situación. Se dijo en aquel entonces que iba a ser ya el final y no ha suavizado nada. Es lo que se comentó exactamente es lo que ha sucedido. Con la amnistía, en cambio, esto es dar un paso de gigante. Por un lado, como vimos ayer, es inconstitucional. Puede parecernos una tontería, pero ya expliqué ayer que la Constitución es el armazón del sistema. Dentro de la Constitución todo cabe. En el momento en el que te saltas la Constitución, habitan los monstruos. Por si te la saltas para una cosa, y a partir de ahí te la puedes saltar para casi lo que quieras. La amnistía, a diferencia del indulto, es que el indulto sigue manteniendo el delito. La amnistía lo hace desaparecer. La amnistía es el olvido, el indulto es el perdón. El indulto es una medida de clemencia, de magnanimidad por parte del Estado. En el caso de la amnistía no hay ni clemencia ni magnanimidad. Es el Estado el que está diciéndose a sí mismo que se equivocó, que juzgó a alguien que no tenía que haber juzgado, que condenó a alguien que no tenía que haber condenado. Ese es el problema. Es una reprobación al mismo Estado. Y bueno, en este caso, claro, a los mismos jueces. Pero la cuestión aquí es que el delito sigue existiendo. Como expliqué ayer, si alguien hace lo mismo que hizo Carles Puigdemont en 2017, sería arrestado, juzgado y condenado. En España, la malversación de caudales públicos o la desobediencia siguen siendo delitos. Es por ello que esta amnistía es especialmente grave y especialmente enloquecida, porque hace desaparecer un delito, pero solo para unas personas muy concretas. Bien, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de esto mismo, de la amnistía. La política se entiende como un mal necesario de la vida social. Ante todos, la actual circunstancia nos destapa y airea que si bien para el resto los delitos son delitos, para los políticos los delitos no son delitos sino coyunturas. De la necesidad de la política se puede discutir, de su maldad no. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 26 de septiembre, mañana 27, y estaré aquí de regreso. Hasta mañana.